De acuerdo a los registros de la OMS, en 1990 la tasa de mortalidad en menores de 5 años era de 93 por cada 1000. Posteriormente, gracias al esfuerzo del personal de salud, diferentes instituciones y de políticas públicas, ya para el año 2019, la mortalidad descendió a 38 por cada 1000. Con las diversas intervenciones de prevención, de diagnóstico y tratamiento oportuno, se ha conseguido una disminución de más del 60%, tomando en cuenta los números de 1990 y los de 2019. Sin embargo, a pesar de los avances, todavía en 2019, el mundo entero estuvo de luto por la defunción de más de 5.2 millones de niños menores de 5 años. En concreto, para el país azteca, de los más de 126 millones de habitantes, aproximadamente el 31.7% corresponde a menores de 17 años. De norte a sur, la tasa de mortalidad asciende a 13.1 por cada 1000 niños menores de 1 año. Por entidades federativas, Chiapas ocupa el primer lugar como la entidad con la tasa de mortalidad más alta con 19.9, un puesto que se prevé que seguirá ocupando hasta por lo menos el 2030. Por otro lado, la Ciudad de México, con su tasa de 9.4, es la entidad federativa con menor tasa de mortalidad. De acuerdo a la Secretaría de Salud, en el año 2019 ocurrieron más de 1.600.000 casos de infecciones respiratorias agudas en el grupo de edad de los menores de 1 año, dato estadístico que representa la principal causa de morbilidad para esta población. Con mucha diferencia, al segundo lugar caen las infecciones intestinales, seguidas de las conjuntivitis, en cuarto lugar, las neumonías. En el grupo de edad de los menores de 1 a 4 años, en primer lugar, las infecciones respiratorias agudas mantienen su posición. Por otro lado, las infecciones urinarias ascienden hasta el puesto de la cuarta causa de morbilidad. Adicionalmente, la otitis media y el asma también se manifiestan en las primeras 10 causas de enfermedad en este grupo de edad. Pasando a los niños de 5 a 9 años, vemos que los primeros puestos conservan su estatus. Sin embargo, la gingivitis y la enfermedad periodontal, seguida de la varicela, se revelan como otra de las principales 10 causas de enfermedad para este grupo. En reacción a lo anterior, la norma oficial mexicana 031 para la atención a la salud de la infancia nos viene a guiar para enfrentar las principales causas de morbilidad y mortalidad infantil. La NOM 031 es de observación obligatoria para todos los establecimientos de los sectores públicos, social y privado, integrantes del Sistema Nacional de Salud, que prestan servicios de atención médica a niños y niñas menores de 10 años de edad. El objetivo de esta norma es establecer las acciones que deben seguirse para asegurar la atención médica integrada, considerando la prevención, el diagnóstico, la atención oportuna, el control y vigilancia de las enfermedades diarreicas, las enfermedades respiratorias, la nutrición y el desarrollo infantil temprano, la prevención de accidentes en el hogar, la atención de urgencias pediátricas y el diagnóstico oportuno de cáncer en las niñas y niños menores de 10 años de edad. Con la declaración anterior, el temario atenderá las acciones de la consulta, el crecimiento infantil, la detección de cromosomopatías, abordaje de las diarreas, de las infecciones de vías respiratorias superiores, el desarrollo infantil, la nutrición y la prevención del cáncer, respetando la secuencia y lineamientos de dicha norma. El primer ítem de esta norma establece la frecuencia de las consultas. Así pues, para el lactante sano a partir del mes de edad, debe recibir una consulta mensual hasta cumplir 12 meses de edad. Posteriormente, las niñas y los niños sanos de 1 a 4 años de edad deben recibir una consulta cada 3 meses como mínimo. Enseguida, para aquellos de 5 a 9 años de edad, deberán recibir al menos una consulta por año. La regularidad de estas consultas
se ajusta bastante bien al hecho de que durante los primeros meses de vida es cuando se registran la mayor cantidad de defunciones, para después ir descendiendo conforme se avanza en la edad. Como parte del modelo de atención integrada, una de las principales acciones del médico será la identificación de los factores de mal pronóstico. Así pues, para el menor de 2 meses tenemos que la madre primigesta, la madre o el padre soltero y el embarazo de alto riesgo son factores de mal pronóstico. En este mismo contexto, pero de las características del niño, son factores de mal pronóstico cuando se trata de un producto cuya edad de gestación fue menor de 37 semanas o mayor de 42 semanas de embarazo. Los defectos al nacimiento, el antecedente de hipoxia neonatal, los traumatismos obstétricos, haber pesado menos de 2.500 gramos al nacer, la lactancia materna ausente o inadecuada y el antecedente de un proceso infeccioso ocurriendo en los primeros 28 días de vida. Por parte de los servicios de salud, el personal no capacitado también es considerado un factor que afecta el pronóstico del menor de 2 meses. Pasando a los niños mayores de 2 meses y menores de 5 años, respecto a la madre, se consideran factores de mal pronóstico cuando la madre es analfabeta, adolescente o tiene el antecedente de muerte de un menor de 4 años en la familia. Relacionado al niño, ser menor de 2 meses, el diagnóstico de alguna inmunodeficiencia, el menor de 1 año con el antecedente de bajo peso al nacer y la desnutrición moderada a grave se consideran factores de mal pronóstico. Por otro lado, dentro de las características geográficas y de la comunidad, la dificultad para el traslado a una unidad médica en caso de gravedad también pone en riesgo el pronóstico del niño. En el punto 6.3 sobre la exploración física, la NOM establece que durante la consulta médica de todo niño y niña menor de 10 años, debe hacerse una exploración en presencia de la madre, padre o tutor legal del menor, además de incluir como mínimo los siguientes aspectos. Sobre los signos vitales, debe registrarse la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura y presión arterial, así como también incluir la somatometría. En lo relativo a los signos vitales, en los apéndices de dicha norma, podemos consultar estas tablas que nos muestran los valores normales de cada signo en relación con la edad. Como ejemplo, la frecuencia respiratoria por minuto en un recién nacido se encontrará entre 30 a 60 por minuto, mientras que para los niños mayores de 12 años, la frecuencia respiratoria será entre 12 y 18. Sobre la frecuencia cardíaca, obsérvese que al nacimiento la frecuencia cardíaca por minuto puede ser tan alta como 140 latidos por minuto, pero después ir bajando a un promedio de 82 cuando se alcanzan los 14 años. La temperatura, en cambio, a pesar de la edad, parece conservar un valor promedio entre los 36 y los 37.5 grados centígrados. En cuanto a la presión arterial, podemos aplicar algunas fórmulas para calcular los valores de la presión arterial sistólica y diastólica, respectivamente en función de la edad. Siguiendo con la exploración, la norma estipula que de piel y mucosas es importante la valoración de la temperatura, la coloración, la hidratación, la turgencia, presencia de dermatosis, tipo y distribución de esta. En la cabeza, se debe medir el perímetro cefálico en su circunferencia occipito-frontal. También es importante checar la amplitud de las fontanelas en menores de 18 meses de edad, la búsqueda de abombamiento o de presión de las mismas, la presencia de exostosis o endostosis y la simetría facial. Aunque no es mencionado por la NOM, de la exploración de la cabeza debe señalarse que algunos padecimientos, como la craneosinostosis, puede ser sugerido por las anormalidades en las mediciones del cráneo. En este contexto, la craneosinostosis es la condición donde hay un cierre prematuro de las suturas. Así, por ejemplo, cuando la sutura afectada es la metópica, el cráneo se expande en su diámetro transverso. Cuando se afecta la sutura sagital, la expansión ocurre en su diámetro anteroposterior.
Respecto a los ojos, se debe valorar la fijación de la mirada, la presencia o ausencia de infecciones, los reflejos pupilares y el reflejo rojo, el tono ocular, lagrimeo, la presencia de opacidades en córnea o cristalino, así como la integridad de párpados y anexos. La medición de la agudeza visual se pospone hasta que el niño alcance la edad de 4 a 6 años, agendándose de manera anual. En oídos es obligatorio la inspección de los pabellones auriculares, su tamaño y forma, simetría, su implantación y la presencia de apéndices o fosetas preauriculares. Enseguida, también es importante la valoración del conducto auditivo, la permeabilidad y la exploración de la membrana timpánica. De la nariz, explore la permeabilidad de las fosas nasales, evalúe la presencia o ausencia de secreción, busque depresión o desviación del puente nasal, analice la coloración de las mucosas y características de los cornetes. En la boca, la exploración física incluye la valoración de la hidratación de la mucosa, el tamaño y características de las amígdalas y adenoides, la integridad de labios y paladar, la búsqueda intencionada de macroglosia, la exploración de carrillos y el brote dentario. En este contexto, conviene la revisión de la NOM 013. Por su lado, en la exploración del cuello, se debe abordar la movilidad, la morfología y descartar cuello corto o alado. Adicionalmente, se debe comprobar la presencia o ausencia de tumoraciones, el tamaño de la tiroides, el tamaño y la consistencia de los ganglios cervicales. Llegando al tórax, lo importante es registrar la forma, la simetría, las areolas mamarias y la coloración de las mismas, la identificación de la telarca, la frecuencia respiratoria y los movimientos de amplexión y amplexación. Se realiza una percusión del área pulmonar y se busca intencionadamente retracciones y finalmente la auscultación del área pulmonar y cardíaca. Ya específicamente del aparato cardiovascular, se debe poner atención a la frecuencia y el ritmo cardíaco, la identificación de cianosis, pulsaciones palpables o visibles a nivel precordial, la presencia de soplos y las características de los mismos, así como la medición de la presión arterial, la identificación de pulsos amplios o ausentes en las extremidades y, en último término, la identificación de dedos en palillo de tambor. Para el abdomen, será importante registrar la forma, el volumen, el peristaltismo intestinal, la búsqueda de visceromegalias, la integridad de la pared abdominal y la presencia de masas o hernias. Respecto a los genitales, en los varones se debe examinar el pene y el prepucio, identificar las hipospadías, palpar el descenso de ambos testículos y su ubicación dentro de las bolsas escrotales. Se debe observar la coloración y surcos escrotales. Para el caso de las mujeres, se debe valorar que los labios mayores cubran los labios menores. Se examina el tamaño y la coloración del clítoris y se comprueba la permeabilidad del orificio vaginal. Sumado a lo anterior, también se busca la presencia de secreciones. Casi para concluir, sobre las extremidades se explora la integridad, la simetría de los pliegues, la movilidad y la identificación de deformaciones. Se debe descartar en miembros pélvicos alteraciones como pie plano, pie equinovaro, genuvalgo y genuvaro, además de que se debe valorar la fuerza y el tono muscular. En lo que corresponde a la columna vertebral, la NOM nos dice que se debe observar su integridad, se debe descartar cifosis, escoliosis o hiperlordosis. Adicionalmente, debe buscarse la presencia de nevos pilosos o de tumoraciones. En cada consulta, se debe insistir sobre la importancia de que la madre, el padre o los tutores asistan a todas las consultas agendadas para la valoración del niño sano. Durante el periodo de lactancia, se debe asegurar que las madres conozcan la técnica de libre alimentación al seno materno y las medidas de higiene. Se deben dar signos de alarma, se promoverá la estimulación temprana y se educará acerca de la prevención del síndrome de muerte súbita del lactante. En el punto 6.4 de la NOM 031 se aborda el desarrollo infantil.
En este apartado, se nos dice que en cada consulta se debe registrar en el expediente la talla, el peso, el perímetro cefálico hasta los 2 años y la circunferencia de cintura como parámetro para identificar el riesgo de síndrome metabólico. Para la clasificación del estado nutricional, se establece el empleo de indicadores y su comparación con los valores de una población de referencia. De este modo, se tiene que el peso para la edad será el indicador que nos servirá para vigilar de forma general o de primera intención la evolución del niño menor de 5 años cuando se sigue su curva de crecimiento. Por su lado, el peso para la talla, al detectarse un bajo peso para la talla, esto nos indicará una desnutrición aguda y refleja una pérdida de peso reciente. Sobre la talla para la edad, este parámetro nos servirá para identificar detención del crecimiento que denota desnutrición crónica en un menor de 5 años. Por último, el IMC será el indicador que se empleará en los niños mayores de 5 años de edad y que nos será de utilidad para la vigilancia del estado de nutrición cuando se sigue su curva de crecimiento, además de que nos permitirá clasificarlo como bajo, normalidad, sobrepeso u obesidad. Considere que para el propósito anterior, la norma 031 declara que se usará el patrón de crecimiento propuesto por la OMS. En cada consulta se graficará cada parámetro de somatometría, incluyendo la talla, el peso para la talla y el IMC. Aunque no lo menciona la norma, considere que hay otros patrones de crecimiento designados específicamente para niños con algunos padecimientos congénitos, como el síndrome de Down o el síndrome de Noonan, en cuyo caso se tendrá que recurrir a esos patrones. La NOM también manifiesta en su punto 6.6 que en cada consulta del menor de 10 años, el personal de salud en contacto con el paciente deberá solicitar la cartilla de vacunación para hacer una verificación del esquema de vacunación. En otro ítem, sobre el diagnóstico oportuno de alteraciones congénitas, la norma es muy breve en este aspecto, pero sí hace mención sobre la importancia de que el personal de primer contacto conozca las principales características fenotípicas asociadas con alteraciones congénitas ligadas a cromosomas para su diagnóstico inmediato y el envío a unidades de segundo o tercer nivel para su manejo. El siguiente apartado de la NOM nos habla sobre las enfermedades diarreicas, para lo cual se puntúan una serie de acciones para la atención eficaz y oportuna, lo cual comprende la identificación de factores de mal pronóstico, la evaluación clínica y la clasificación, y un tratamiento oportuno y adecuado. Asimismo, es muy importante capacitar a la madre, el padre o el tutor del niño o la niña en el motivo de consulta. En todos los casos de diarrea, se debe hacer un seguimiento de estos padecimientos. Como parte del actuar clínico, una de las prioridades en la atención de un niño con diarrea será la identificación de la deshidratación, para lo cual se dará prioridad al examen clínico y la reposición inmediata de líquidos. En casos de signos de gravedad, jamás debe retrasarse la reposición de líquidos. En el contexto del tratamiento, la norma 031 hace la indicación para la suplementación con zinc a razón de 10 miligramos en menores de 6 meses y 20 miligramos en mayores de 6 meses durante el episodio de diarrea y durante otros 10 a 14 días más. Dentro de la educación para los cuidadores, los datos de alarma deben enfocarse para la prevención de la deshidratación y sobre la búsqueda oportuna de atención médica en caso necesario. Para el seguimiento de los casos, la norma estipula que debe hacerse una nueva valoración médica entre las 24 a 48 horas después de haber solicitado una consulta por este motivo. La norma 031 también nos advierte que no debe emplearse ninguna clase de antibiótico en la diarrea aguda debido a que la gran mayoría son de etiología viral y se autolimitan en un periodo aproximado de 5 días. Dentro del apéndice B normativo de la norma 031 se nos incluyen los planes de tratamiento para las enfermedades diarreicas.
Así tenemos que en caso de observar al niño alerta, con ojos normales, boca y lengua húmedos, respiración normal, sed normal, buena elasticidad de la piel, pulsos normales, un llenado capilar de menos de 2 segundos y características normales de las fontanelas, entonces el caso se clasifica como sin deshidratación. Para lo cual, el plan que se aplicará consiste en 1. Dar suficientes alimentos para prevenir la desnutrición. Para este objetivo, se debe continuar con la lactancia materna con mayor frecuencia de la habitual, de acuerdo a la cantidad que el paciente tolere. Y si el paciente es mayor de 6 meses y ya recibe alimentos sólidos, se debe preferir los cereales, fideos, papas mezclados con leguminosas, pulpa de verduras y frutas, carne o pollo. Adicionalmente, se aconseja agregar una cucharadita de aceite vegetal a la comida. Se aconseja dar alimentos frescos, recién preparados y bien cocidos. Se recomienda no introducir alimentos nuevos. Además, se debe estimular al paciente para que coma con mayor frecuencia a la de lo habitual. Una vez que la diarrea remita, se da la indicación de administrar una comida extra al día durante 1 a 2 semanas hasta que el niño recupere su peso adecuado. Para esta misma clasificación, en el plan A, en el punto número 2, se dan indicaciones para la prevención de la deshidratación. Para este propósito, se aconseja dar más bebidas de lo usual. Si el paciente es alimentado de forma exclusiva al seno materno, además de la leche materna, se debe agregar vida suero-oral. Si el paciente no es amamantado en forma exclusiva al seno materno, se debe suministrar uno o más de los siguientes elementos: vida suero-oral y líquidos recomendados de uso común como agua de harina de arroz, sopas, caldos, tés y aguas de frutas frescas con poca azúcar. Se debe evitar el uso de bebidas muy endulzadas o industrializadas como los jugos o refrescos y bebidas deportivas. Se ofrecerá vida suero-oral en menores de 1 año, lo correspondiente a media taza, y para mayores de 1 año, lo correspondiente a una taza entera después de cada evacuación o vómito. Será importante que los cuidadores sepan el modo correcto de administrarlo, con cucharadas o en tragos pequeños, y en caso de vómito se esperan 10 minutos para continuar con la administración del mismo. Como parte de la intervención, será de gran valor que los cuidadores sepan los datos de alarma por los cuales sería necesario acudir para una atención inmediata. Estos comprenden poca ingesta de líquidos y alimentos, más de 3 evacuaciones líquidas en menos de 1 hora, fiebre, vómitos frecuentes o sangre en las evacuaciones. En otra circunstancia en la que se observe un niño inquieto o irritable, con ojos hundidos, sin lágrimas, boca y lengua secas, con saliva espesa, con una respiración rápida, con sed aumentada, elasticidad de la piel mayor a 2 segundos, pulso rápido, llenado capilar menor de 2 segundos y fontanela hundida, la clasificación asignada para esta diarrea será con deshidratación, en cuyo caso el tratamiento consiste en el plan B. Para este plan se dará prioridad a la hidratación oral, con especificación de que si se conoce el peso, la cantidad suministrada será de 100 mililitros por cada kilogramo de peso del paciente, mediante vida suero-oral durante 4 horas, fraccionado en dosis que se administrarán cada 30 minutos. Si se desconoce el peso, entonces la dosis se calculará conforme a la edad. De esto tenemos que para menores de 4 meses se darán de 200 a 400 mililitros, para los de 4 a 11 meses se darán de 400 a 800 mililitros, para los de 12 a 23 meses se darán de 600 a 1200 mililitros, para los niños de 2 a 5 años se darán de 800 a 1400 mililitros, y para los de 5 a 9 años se darán de 1200 a 2200 mililitros para un tiempo de 4 horas. Pasadas las primeras 4 horas, se volverá a hacer una examinación y clasificación del estado de hidratación. De acuerdo a lo observado, se seleccionará el plan apropiado para continuar con el tratamiento. La alimentación se iniciará en el centro de salud y a su egreso se asegurará que los cuidadores sepan la preparación correcta del vida suero-oral y además se les proporcionará los sobres suficientes. En casos graves, un paciente con choque hipovolémico se identificará por presentarse en estado inconsciente o hipotónico.
que no puede beber, que sus pulsos están débiles o ausentes y su llenado capilar se prolongue por más de 2 segundos. Para tal situación, se aplicará el plan C, el cual se rige por una terapia de hidratación intravenosa de acuerdo al siguiente esquema. Para la primera hora, se calculará una dosis de 50 a 60 mililitros por cada kilogramo de peso. Para la segunda hora, se darán 25 mililitros por cada kilogramo. Para la tercera hora, otra dosis de 25 mililitros por cada kilogramo. En caso necesario de requerir traslado, el paciente deberá continuar en todo momento con la terapia de hidratación. Al finalizar la administración de las cargas, se deberá valorar al paciente. Si el pulso se mantiene aún débil, se deberá suministrar una carga de 20 mililitros por cada kilogramo de peso del paciente para 20 minutos según sea necesario. Cuando se alcance una mejoría del paciente, se podrá pasar al plan A o B de acuerdo a las características del mismo. El siguiente apartado de la NOM es el punto 8, en el cual se hace referencia al abordaje de las enfermedades respiratorias. Lo más destacado es incluir una valoración amplia del paciente, incluyendo desde la identificación de factores de mal pronóstico, la evaluación clínica y el abordaje terapéutico. De primera intención, la identificación de la polipnea no será un predictor de neumonía, por lo cual, durante la exploración física será nuestro parámetro de mayor atención. Dentro del abordaje, la norma 031 nos dice que la valoración clínica nunca deberá retrasarse ni siquiera por el interrogatorio. En esta valoración, será importante hacer una medición de la temperatura, registrar la frecuencia respiratoria y buscar intencionadamente datos de dificultad respiratoria. Después de la valoración clínica, el siguiente paso importante será iniciar un tratamiento conforme a un plan adecuado para la clasificación de las enfermedades respiratorias que a continuación analizaremos. Para el tratamiento, en el apéndice C de la norma 031 se nos muestra este algoritmo. Como inicio, se debe hacer la cuestión si el niño presenta tos, rinorrea, otalgia, otorrea, odinofagia, exudado purulento, además de un síndrome infeccioso de menos de 15 días de evolución. En caso de responder no a esta interrogante, entonces no se trata de una infección respiratoria aguda. En caso de ser afirmativa la respuesta, entonces se establece una infección respiratoria aguda, para cuyo caso la siguiente pregunta es: ¿presenta polipnea? Esta pregunta dependerá de la frecuencia respiratoria y de la edad del infante. Si se trata de un paciente de menos de 2 meses, una frecuencia respiratoria de 60 por minuto o más se interpreta como polipnea. Para un paciente de 2 a 11 meses, se considera polipnea a partir de 50 respiraciones por minuto. Y en niños de 1 a 4 años, 40 respiraciones por minuto o más será definición de polipnea. A partir de aquí, si la respuesta es afirmativa, entonces se integra como una infección respiratoria aguda con neumonía. En caso contrario, se define una infección respiratoria aguda sin neumonía. Posteriormente, una vez que se tiene el diagnóstico de infección respiratoria aguda con neumonía, la cuestión será: ¿existen datos de dificultad respiratoria como aleteo nasal, cianosis, tiraje intercostal, retracción sifoidea, disociación tóraco-abdominal? Si no los hay, entonces se trata de una neumonía leve, y a su vez, si no hay factores de mal pronóstico, el plan B será el protocolo a seguir para tratar dicho padecimiento. En otro escenario, si hay datos de dificultad respiratoria, entonces se integra una neumonía grave, para cuyo caso el plan C es el indicado. Para el plan A, el tratamiento se ajustará de acuerdo al diagnóstico diferencial. Así, por ejemplo, si se trata de una rinofaringitis, una laringotraqueitis o una faringitis, bronquiolitis, bronquitis o laringitis, entonces no será necesario la prescripción de antibióticos y bastará con dar medidas generales, el tratamiento sintomático para la fiebre, el dolor y el malestar general y la educación para los cuidadores. En esta situación, se podrá programar el alta con previa capacitación de los responsables del menor. En este mismo plan, para los diagnósticos de faringoamigdalitis, sinusitis u otitis media aguda, el tratamiento se apegará a las guías de práctica clínica de cada una.
atendiendo a la necesidad de prescribir un antibiótico, ya sea penicilina, eritromicina o amoxicilina. En caso de factores de mal pronóstico, se asegurará una correcta evaluación y una revaloración a las 24 horas. Por otro lado, los planes B y C se aplicarán para la infección respiratoria aguda con neumonía de acuerdo a los siguientes criterios. Si hay presencia de datos de dificultad respiratoria, la neumonía se clasifica como grave, en cuyo caso, el plan C consiste en referir al segundo nivel, se darán medidas generales, se administrará oxígeno a razón de 6 litros por minuto, se iniciará tratamiento médico ambulatorio con antibiótico, en caso de fiebre se indicará paracetamol o ibuprofeno, y si presentara sibilancias, se administrará salbutamol. Cuando se trata de una neumonía leve, donde no hay datos de dificultad respiratoria, la siguiente cuestión es identificar posibles factores de mal pronóstico como desnutrición moderada, menor de 2 meses, antecedentes familiares de muerte de un menor de 5 años por infección respiratoria aguda, dificultad para acceder a los servicios de salud, el bajo peso al nacer, infección persistente o madre analfabeta. Si existiera alguno de ellos, entonces se aplica el plan C ya descrito. En cuanto al plan B para la neumonía leve, este consiste en dar medidas generales, continuar con la alimentación habitual, incrementar la ingesta de líquidos, el tratamiento ambulatorio con antibióticos, el tratamiento sintomático para la fiebre y en caso de sibilancias se indicará salbutamol. Finalmente, la NOM 031 remarca que los antibióticos se deben limitar solo a los casos donde se ha comentado previamente. Se insiste en que los cuidadores deben conocer los datos de alarma por los cuales tendrían que acudir a una atención médica inmediata, y se agenda una revaloración entre las 24 a 48 horas. En cuanto al control de la nutrición en los menores de 10 años, será importante aclarar algunas definiciones. Partiendo de las desviaciones estándar, una desnutrición leve se define como al estado patológico caracterizado por la afección del indicador peso para la talla, cuando los valores se encuentren entre -1 y -1.99 desviaciones estándar. La desnutrición moderada se definirá cuando se produce un déficit de peso de entre -2 y -2.99 desviaciones estándar del indicador de peso para la edad. A partir de un déficit de peso de -3 o más desviaciones estándar del indicador de peso para la edad, se interpretará como una desnutrición grave. Por otro lado, el bajo peso se entiende como el estado de nutrición identificado en las niñas y los niños mayores de 5 años de edad por ser menor a -2 desviaciones estándar respecto a la mediana de la población de referencia. En el otro extremo, se diagnostica sobrepeso cuando en los niños menores de 5 años el indicador del peso para la talla se encuentra entre +2 y +2.99 desviaciones estándar. En el caso de los niños mayores de 5 años de edad, el sobrepeso se determina tomando en cuenta el IMC, para lo cual se debe encontrar entre +1 a +1.99 desviaciones estándar, de acuerdo a los valores de referencia establecidos por la OMS. La norma 031 también nos define la obesidad para niños y niñas menores de 5 años de edad, cuando el peso para la talla se encuentra a partir de +3 desviaciones estándar, de acuerdo a los patrones de referencia establecidos. Después de los 5 años de edad, la obesidad se determinará cuando el indicador de IMC se encuentra a partir de +2 desviaciones estándar. Una vez acordadas las definiciones, la norma oficial 031 fija que para todo niño menor de 5 años que presente algún grado de desnutrición, el paciente deberá ser incorporado a un programa de recuperación que se ajuste a su diagnóstico. Así pues, para un paciente con desnutrición leve, el monitoreo será mensualmente en la unidad de salud hasta que el peso se encuentre entre -1 y 0 desviaciones estándar de los patrones de referencia de la OMS, de acuerdo al indicador peso para la talla. En la situación de una desnutrición moderada en ausencia de una infección agregada que ponga en riesgo su vida, el manejo consiste en un programa de recuperación nutricional ambulatoria, consulta cada 15 días hasta que el menor se encuentre entre -1 y 0 desviaciones estándar, y después continuar con una consulta cada mes
hasta su recuperación total. Para el mismo grado de desnutrición, pero con una infección agregada que ponga en peligro su vida, será necesario el envío a una unidad de segundo nivel de atención y al ser dado de alta, se incorporará a un programa de recuperación nutricional ambulatoria en su unidad de salud. Consultas cada 15 días hasta que el menor se encuentre entre -1 y 0 desviaciones estándar y posteriormente se agendará mensualmente la consulta. La desnutrición grave también requiere el abordaje por segundo nivel de atención. Una vez que disminuya el grado de desnutrición, el niño será incorporado a un programa de recuperación nutricional ambulatoria en su unidad de salud. Consulta cada 15 días hasta que disminuya el grado de desnutrición y hasta su recuperación. Respecto al bajo peso, durante la atención se deberá estar alerta y detectar los signos y síntomas de alarma que sugieren un posible estado de bajo peso, tomando un IMC por debajo de -2 desviaciones estándar. Estos pacientes también deberán ingresar a un programa de recuperación nutricional, consultas mensuales hasta su recuperación y alcanzar la mediana de peso para la talla, de acuerdo a los patrones de referencia de la OMS. Ahora, en el escenario de sobrepeso y obesidad, una de las acciones importantes será realizar la medición de la circunferencia de la cintura para conocer el riesgo cardiovascular, ingresar al paciente a un programa de recuperación nutricional, consultas mensuales y un seguimiento hasta que se recupere un peso normal para su talla en los menores de 5 años o un IMC normal a partir de los 5 años de edad. Además de lo anterior, es importante sensibilizar a los cuidadores sobre el manejo de la enfermedad y, en caso necesario, referir a un segundo nivel de atención. Adicionalmente, se debe promocionar la activación física recomendando 60 minutos continuos de ejercicios estructurados. Para decidir el nivel de atención, la norma 031 nos dice que si se trata de un paciente con sobrepeso u obesidad, sin comorbilidades ni datos de alarma, el manejo se puede realizar en el primer nivel de atención. En caso contrario, será necesario hacer la referencia a un segundo nivel de atención. En el punto número 10 de la norma 031 se aborda brevemente algunas indicaciones para el manejo del desarrollo infantil. En este rubro, la evaluación del neurodesarrollo se debe hacer a través de la prueba para la evaluación del desarrollo infantil, un formato que está disponible en PDF al escanear el siguiente QR o mediante el link que queda en la descripción. Una vez llenado el formato, este se anexará al expediente clínico. Si mediante la evaluación anterior se detectara algún retraso del neurodesarrollo, el paciente será referido para su evaluación diagnóstica y tratamiento en un segundo nivel. De manera alterna, las consultas del niño sano deberán seguir el curso normal. En caso de contrarreferencia, la vigilancia del paciente se programará cada 3 meses. En cuanto a la estimulación temprana, la norma nos dicta que el personal de salud deberá guiar el proceso para la adquisición de competencias en el desarrollo a través de prácticas de crianza saludables, así como promover y programar la asistencia a los talleres de estimulación temprana. El apartado más extenso de la norma es el del diagnóstico oportuno de cáncer en menores de 10 años, y con buena razón, ya que el cáncer infantil continúa siendo un problema de salud de gran impacto en la infancia. El médico debe estar capacitado para identificar los principales signos y síntomas que hacen sospechar en la presencia de cáncer en los niños menores de 10 años. Entre estos, la fiebre que dura más de una semana, habiendo descartado un proceso infeccioso adyacente, o que se acompaña de manifestaciones sistémicas como astenia, adinamia, hiporexia, hepatoesplenomegalia, dolor óseo o articular, sangrado de piel o mucosas, con o sin alteraciones de la biometría hemática. Otro de los hallazgos sospechosos es el dolor óseo, especialmente el que no es localizado, que es persistente, de intensidad progresiva, sin predominio de horario y que no cede con analgésicos habituales, acompañado de síntomas sistémicos como astenia, adinamia, hiporexia y fiebre, que además presenta aumento de volumen o claudicación. La pérdida de peso sin una razón que lo explique, acompañada de manifestaciones sistémicas, la pérdida del 10% del peso en un periodo de 6 meses, acompañada de fiebre mayor a 38 grados y diaforesis, también es una pista de algún proceso neoplásico maligno.
La hepatomegalia y la esplenomegalia sin un motivo infeccioso u otra enfermedad que lo explique también debe considerarse como un indicio. Además, la cefalea de intensidad progresiva, que no cede con analgesia habitual, que se asocia al sueño, que lo despierta por las noches, que se acompaña de otras manifestaciones como náuseas, vómito, alteraciones visuales, cambios de la conducta o un examen neurológico anormal, es otro de los síntomas para sospechar en neoplasias malignas. En abdomen, el aumento de volumen, las visceromegalias, una masa palpable con o sin presencia de síntomas sistémicos, en ausencia de un foco infeccioso u otra enfermedad que lo explique, podrían ser las manifestaciones de un cáncer. En los ojos es importante descartar datos de un retinoblastoma como leucocoria, ausencia del reflejo rojo o estrabismo. Por su lado, las adenopatías son un signo que deben ocupar un buen escrutinio. Así, por ejemplo, una adenopatía que sugiere un proceso maligno es aquella que después de 14 días de tratamiento con antibióticos y antiinflamatorios no regresa a su tamaño normal. Aquellas que duran más de 6 semanas, un tamaño mayor de 2 centímetros de cualquier localización, de cualquier consistencia, las adenopatías generalizadas, las adenopatías que se ubican en la región supraclavicular o epitroclear, o aquellas que se acompañan de manifestaciones sistémicas como fiebre persistente, pérdida de peso, hepatomegalia o esplenomegalia sin un foco infeccioso. En este mismo contexto, las indicaciones para la toma de biopsia de una adenopatía incluyen las que duran más de 14 días a pesar del tratamiento con antibióticos y antiinflamatorios, las que miden más de 2.5 centímetros o aquellas acompañadas de manifestaciones sistémicas ya comentadas. En caso de identificar algunas de las características anteriores, el envío inmediato a una unidad médica acreditada para este propósito será el manejo ideal. Acerca de la prevención de accidentes en el hogar en menores de 10 años, el personal de salud debe capacitar a los cuidadores para prevenir los accidentes más comunes. Sobre la muerte súbita del lactante, se les debe advertir que durante las horas de sueño del niño, el decúbito supino es la posición más apropiada, además de que encima del niño no debe colocarse ni sábanas ni cobertores. Debajo tampoco deben usarse almohadas y la superficie debe ser firme. Para la prevención del atragantamiento, debe evitarse dejar objetos, juguetes ni alimentos pequeños cerca del niño. Para prevenir las caídas, nunca se debe dejar al niño en superficies de altura elevada. En cuanto a la prevención de ahogamientos, jamás debe dejarse al niño cerca de donde haya agua como albercas o tinas. Sobre la prevención de quemaduras, nunca permita que el niño juegue en la cocina. Se tendrá el cuidado de alejar alimentos o líquidos calientes o planchas, estufas o fogones. Para la prevención del envenenamiento, debe identificarse aquellos productos como fármacos, productos de limpieza, aceites, corrosivos y otras sustancias tóxicas y mantenerlos fuera del alcance de los niños. Para prevenir el atropellamiento al cruzar las calles, el menor debe ir acompañado de un adulto, deberá ir tomado de la mano y se debe preferir caminar sobre las banquetas. En la recta final de este tema, la norma deja un conjunto de acciones preventivas. Para la correcta alimentación, los cuidados de la dieta de la madre deben asegurarse desde todo el embarazo y la lactancia conforme a la NOM 007 sobre el embarazo. Se debe promover una lactancia materna exclusiva durante 6 meses y de forma continua hasta los 2 años. Para la alimentación del niño, después de los 6 meses, se puede empezar a agregar alimentos diferentes a la leche materna hasta lograr una incorporación a la dieta familiar al año de edad. Se dará consejería sobre el sueño seguro y el estilo de vida del niño. Además, se brindará orientación sobre la selección y preparación de alimentos locales. La norma 031 también nos marca la prescripción de la megadosis de vitamina A conforme al siguiente esquema. Para los recién nacidos y hasta los 28 días de vida, se dará una dosis única de 50.000 unidades internacionales. Para los de 6 a 11 meses, la dosis será de 100.000 unidades 2 veces al año.
Para los niños de 1 a 4 años, la dosis será de 200.000 unidades 2 veces al año. La desparasitación se programará a partir de los 2 años de edad con una periodicidad de 2 veces al año. Otra de las acciones preventivas incluyen la prohibición de fumar cerca de los niños, evitar cambios bruscos de temperatura, evitar la combustión de leña, braseros o anafres en lugares cerrados y evitar el hacinamiento. Durante una contingencia epidemiológica, la NOM 031 nos indica que debe evitarse el saludo de mano y beso, evitar tocarse la cara, ojos, nariz y boca, se deberá usar cubrebocas, se promoverá el estornudo de etiqueta con el brazo flexionado a la altura de la boca, además de mantener un distanciamiento social y evitar el contacto con personas enfermas. En el hogar, las acciones de prevención se enfocan a mantener un espacio limpio mediante la higiene frecuente de los espacios, el lavado de manos frecuente, el consumo de agua potable, el manejo higiénico de alimentos, la eliminación adecuada de excretas, la cloración del agua y procesos de desinfección. En el cierre de la norma 031, las recomendaciones se enfocan a la necesidad de una capacitación continua y permanente del personal de salud, incluyendo en el proceso de educación a la población y cuidadores sobre la prevención e identificación de factores de riesgo y datos de alarma. La consejería deberá involucrar a toda la comunidad, el gobierno y demás instituciones, valiéndose de todos los medios de comunicación que se tengan al alcance para hacer llegar toda la información.